Hola, bienvenido nuevamente a Matt Gabriel y a la segunda serie de videos del canal. Como ya estamos en febrero y se acerca el Día de los Enamorados, en esta serie de videos te voy a hacer enamorar de las álgebras de funciones, sobre todo sobre la composición de funciones. En este primer video sobre esta segunda serie vamos a hallar f compuesta con g dado dos funciones a trozos, f y g, en el cual te voy a explicar las dos maneras que existen para poder hallar un rango de una función, y también te voy a explicar la ley de la correspondencia para poder hallar la composición de cualquier función, ya que algunas veces la composición de funciones no se pueden hacer para cualquier función. Así que si quieres aprender todo lo que yo te dije, coge un lápiz, papel, porque este video comienza ahora mismo. Dado f, que es una función a trozos, y g de x, que también es una función a trozos, debemos de hallar f compuesta con g de x. Debemos de hacer la composición de tal manera que esta función sea una sola. La función f compuesta con g de x, esta expresión la puedo reescribir como la función g de x evaluado en f de x. Básicamente es sustituir la función g de x en la función f de x donde vea x. Por ejemplo, supongamos que nosotros tengamos f de x igual raíz de x y tengamos g de x igual 1 entre raíz de x, y nos pide que hallemos la composición f compuesta con g de x. La expresión f compuesta con g de x la podemos reescribir como les había mencionado, como la función g de x evaluado en f, en donde esta función que es g de x la vamos a sustituir en donde vea x, para poder así conseguir la función f compuesta con g de x. Si yo evalúo g de x en la función f de x, sería f de g de x igual a la raíz de g de x. ¿Y quién es g de x? G de x es 1 entre raíz de x. Si reemplazamos g de x por su función original, que es esta, sería f por 1 entre raíz de x igual a la raíz a 1 entre raíz de x. Y f compuesta con g sería entonces la raíz de 1 entre raíz de x. Eso es lo que básicamente se trata sobre la composición de funciones. Es tomar la función g de x y sustituirla en la función f de x, el cual nos da una nueva otra función. Si nosotros queremos, por ejemplo, hallar g compuesta por f, eso lo puedo reescribir que la función g compuesta por f será la función f, que es f de x, evaluado en la función g de x. G de x es esta función. Sería entonces g evaluada en f de x igual a 1 entre la raíz de f de x. F de x es raíz de x. Sería entonces g por la raíz de x igual a 1 entre la raíz de x. Y hemos conseguido que g compuesta por f, y así se trata la composición de funciones. Hay que destacar que existen también algunas propiedades para las funciones compuestas, que poco a poco se lo voy a ir mostrando en los transcurso de los videos. Pero resulta y acontece que nosotros, dada cualquier función, no podemos sustituir o hacer la composición hacia lo loco. No podemos reemplazar g con f de un solo golpe, no lo podemos hacer. Se ha creado como una regla de correspondencia o una pequeña restricción en donde nos va a indicar que ambas funciones se puedan componer o se pueda hacer la composición. Normalmente cuando tengamos funciones a trozos como esta o expresiones gigantescas
con polinomios entre raíces y todo eso, debemos de aplicarle o saber su regla de correspondencia, que es para saber si la composición se puede hacer. Como les dije, le vamos a poner este ejemplo con la función. Yo necesito saber si este 3 menos x en este intervalo sea una función compuesta para la parte entera de x, o para la raíz cuadrada, o para esta parte entera. Este 2 menos x en otro caso sea para 1 menos x, o sea para la raíz cuadrada, o sea para esta parte entera. Eso lo vamos a saber gracias a esa restricción, porque no tendría sentido que yo evaluara g de x en toda esta función si tenemos aquí dos funciones a trozos. Pero ¿qué es lo que me dice esa ley de la correspondencia? Esa ley de la correspondencia me va a determinar el dominio de la función, donde f compuesta con g de x les había dicho que es igual a la función g de x evaluado en f de x. Para este ejercicio necesitamos asignarle un valor para cada quien, que este 3 menos x sea una función compuesta con estas tres, o 2x menos 5 sea una función compuesta con estas tres. La regla me dice que si nosotros queremos hallar f compuesta con g de x, se debe de cumplir que en rango de la función que yo quiero evaluar, en este caso vamos a evaluar la función g en f de x, escribimos que en rango de g intersectado con el dominio de la función f de x, que es esto, el dominio de f de x, eso sea distinto de vacío. Esta regla es la que me va a ayudar a hacer la composición para estas funciones a trozos. Debemos de buscar el rango de g de toda esta función y después el resultado de este rango lo debemos de intersectar con el dominio de f. Y si ese resultado nos da un distinto de vacío, o sea que hay una intersección cuando dibujemos nuestra recta numérica, eso nos da señal de que podemos hacer la composición. Y lo mismo pasa cuando tenemos g compuesta por f. Esto lo puedo reescribir yo como la función g evaluado en la función f de x. Y para que la composición se pueda hacer, se debe de cumplir que en rango de f de x, la expresión que yo quiera suplantar la x en la función, que en este caso es f de x, en rango de f de x, intersectado con el dominio de la función g de x, el dominio de g de x sea distinto de vacío. Si esto por casualidad de la vida me da un vacío o no hay intersección, eso quiere decir que ambas funciones no se puede llevar a cabo, no se puede realizar. Esta regla, como les había dicho, es como el dominio de f compuesta con g para que la función me pueda existir. Y ahora vamos a proceder con el ejercicio. Vamos a encontrar f compuesta con g de x. F compuesta con g de x la podemos reescribir como la función g de x evaluado en f de x. Y para que estas dos funciones se pueda realizar f compuesta con g de x, se debe de cumplir que el rango de g de x, escribimos el rango de g de x intersectado con el dominio de f de x, el dominio de f de x, eso sea distinto de vacío. Y ahí comenzamos a trabajar. Debemos de buscar el dominio de la función f de x y el rango de la función g de x. Vamos a empezar por lo más rápido. Se sugiere primero, o yo sugiero primero, empezar primero por hallar el dominio. Como vemos que la función f de x es una función a trozos, con sus dominios respectivos, lo vamos a unir en una recta numérica. Aquí dibujamos nuestra recta, junto con el 0. Vamos a llamar esta función como f1. f1, que es la parte entera de x, está definida de menos 1 cerrado hasta 3 abierto. Aquí lo graficamos, de menos 1 cerrado hasta 3 abierto. Aquí corchete y aquí paréntesis.
Para la función f sub 2 tenemos la raíz cuadrada si el valor absoluto de x es mayor o igual a 3. Recordemos que cuando tenemos valor absoluto de x mayor o igual a 3, por propiedades, eso va a ser igual a x cuando es mayor o igual a 3 y x cuando es menor o igual a menos 3. Si graficamos este conjunto solución, sería de 3 cerrado hasta más infinito, y de aquí de menos 3 cerrado hasta menos infinito. Y la función f sub 3 tenemos la parte entera de 1 menos x, que está comprendida entre menos 3 y menos 1 abierto. Si lo graficamos sería de menos 3 a 1 abierto. Y fíjense que aquí, que al unir ambos intervalos, vemos que el dominio de la función f de x es igual a los reales. Por lo tanto, f compuesta con g de x va a ser igual a g de x evaluada en f de x, y por su definición, eso es en rango de g de x intersectado, ya hallamos el dominio de f, que son los reales. Ahora vamos en otra página a buscar el rango de g de x. G de x está comprendido de menos 3 a 1 cerrado con 3 menos x, que es una función lineal, y 2x menos 5 en otro caso. Como tenemos polinomios de coeficientes 1, este en otro caso se lee como el mismo intervalo, que es de menos 3 hasta 1 cerrado, pero al revés. Me explico. Vamos a ubicar de menos 3 a 1 cerrado en una recta. Aquí va de menos 3 y aquí 1 cerrado. El intervalo en otro caso viene siendo la parte que no coloreé o la parte que no está coloreada. La idea de esto, que se los coloqué, es que la función g de x sea una función continua para todo su dominio. Y como 3 menos x y 2x menos 5 no tiene restricciones, porque yo puedo meter en la x cualquier número real, debo de llevar la función g de x a que todo su dominio para esta y para esta, al unirlos, sean los reales. En otras palabras, en otro caso, será de menos infinito hasta 3 abierto y de 1 abierto hasta más infinito abierto. ¿Por qué abierto y no cerrado? Porque necesitamos que g de x sean los reales. Entonces, 2x menos 5 en otro caso viene siendo, esto se puede leer como x menor a menos 3, y esto se puede leer como x mayor a 1. Sería 2x menos 5 si x es menor a menos 3, unido, esta b pequeñita se lee como unido, x mayor a 1. Si ustedes hallan el dominio total de la función g de x, de esta función a trozos, el dominio serán los x que pertenecen a los reales. Y ahora sí, vamos a hallar el rango de g. Como esto es una función a trozos, vamos a hallar el rango de ambas funciones. Y después de que hallemos el rango, lo vamos a unir. Vamos a llamar a esta función como g sub 1. G sub 1 de x es la función 3 menos x si x pertenece de menos 3 cerrado hasta 1 también cerrado. Y vamos a llamar esta como g sub 2. G sub 2x es la función 2x menos 5 si la función está definida en los x menores a menos 3 unido con x mayores que 1. Existen dos maneras de poder hallar el rango de cualquier función. Con la primera forma lo vamos a hacer con la primera función, y la segunda forma lo vamos a hacer con esta función. Vamos a comenzar por esta. La primera forma de poder hallar el rango de cualquier función, para la primera forma, es tomar el dominio en el cual está definida la función, que para este caso es menos 3 menor o igual a x menor o igual a 1, y mediante este intervalo debemos de construir la función g de x a partir de lo que le hicieron a la x. Y los resultados que me den para cada intervalo, un número aquí y otro número aquí,
Entonces este sería el rango de la función. Para la función g de x vemos que la x que está aquí, la x, le multiplicaron un negativo o un menos 1. Esto se lee como menos 1 por x. Si yo multiplico por menos 1 a toda la desigualdad para construir el menos x, la desigualdad se cambia, porque lo estamos multiplicando con un negativo. Si hacemos esta operación, menos 3 por menos 1 es 3 mayor o igual, esto cambia, a menos x, x por menos 1 es menos x, mayor o igual a menos 1. Ya hemos construido el menos x. Ahora, ¿qué le hicieron Y ahora vemos que para esta x, aquí le sumaron un 3, que para ello vamos a sumar 3 a toda la desigualdad. Sería 3 más 3 mayor o igual a 3 menos x mayor o igual a menos 1 más 3. Si simplificamos, 3 más 3 es 6 mayor o igual a 3 menos x mayor o igual, menos 1 más 3, 2. Y si nuevamente la desigualdad la volteamos, sería 2, este 2 pasa para acá al lado, menor o igual a 3 menos x menor o igual a 6. Y hemos conseguido aquí la función g de x. Va a seguir aquí arriba. Sería 2 menor o igual a g de x mayor o igual a 6. Y ya hemos conseguido en rango de g sub 1 de x sería 2 mayor o igual a g de x mayor o igual a 6. Este sería el rango de la función g sub 1. Y este sería también la primera forma de hallar el rango. Es tomar el intervalo, la cual el dominio para esta función está definida, y construir mediante manipulación algebraica la función que le queremos hallar su rango. Ahora vamos con g sub 2, que es 2x menos 5 si x es mayor a menos 3 y x mayor a 1. Como aquí tenemos dos desigualdades, vamos a construir en rango para x mayor a menos 3, para x menor a menos 3 y x mayor a 1. Vamos a comenzar primero por x mayor a menos 3. Y para este lado vamos con x mayor a 1. Vamos a comenzar primero por este. La otra manera de poder hallar el rango de la función es tomar la función original o la función que queremos hallar en rango, que en este caso sería esta, y despejar la variable x. Si despejamos la variable x, este 5 pasa a positivo, sería g sub 2x más 5 igual a 2x. Y este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Sería g sub 2x más 5 entre 2 igual a x. Y este resultado, vamos a borrar un momento esto. Y este resultado que hemos obtenido al despejar x, lo vamos a sustituir en las x para la cual la función está definida para el dominio. Como estamos hallando en rango para la función cuando x es menor a menos 3, entonces vamos a reemplazar esta x por esta función. Sería g sub 2x más 5 entre 2 menor a menos 3. Y de aquí tratamos de despejar g sub 2x. Este 2 pasa a multiplicar y queda g sub 2x más 5 menor a menos 6. Y este 5 lo pasamos negativo. G sub 2x menor a menos 6 menos 5. Y g sub 2x es menor, menos 6 menos 5, a menos 11. Por lo tanto, en rango para la función 2x menos 5 para esta inecuación, entonces g sub 2x es menor a menos 11. Y esta sería la segunda forma de hallar el rango de cualquier función. Es tomar la función despejar g de x
o f de x, y ese resultado obtenido es de despejar la variable x, sustituirla en la desigualdad de su dominio. Vamos ahora con x mayor a 1. X mayor a 1. La función g sub 2x es g sub 2x igual a 2x menos 5. Ya sabemos que al despejar la variable x nos dio g sub 2x más 5 entre 2. Y como estamos trabajando con los x mayores a 1, entonces lo que me dio al despejar g de x en la función lo vamos a reemplazar en la desigualdad. Sería g sub 2x más 5 entre 2 mayor a 1. Si despejamos g sub 2x, este 2 pasa a multiplicar, sería g sub 2x más 5 mayor a 2, y este 5 que está sumando lo pasamos restando. G sub 2x mayor a 2 menos 5. Y 5 menos 2, eso sería g sub 2x 5, 4, 3 mayor a menos 3. Por lo tanto, en rango de g sub 2x, el rango para x menores a menos 3, que lo borré sin querer, es g sub 2x menor a menos 11 y g sub 2x para x mayor a 1 mayor a menos 3. Y ya hallamos el rango de esta función y de esta función. Lo que vamos a hacer ahora es unir cada rango. Dibujamos nuestra recta, aquí el 0, este lo graficamos de rojo, aquí de menos 11 hasta más infinito, aquí de menos 3 hasta más infinito, y este intervalo en negro sería de 2 cerrado hasta 6 cerrado, y aquí hay una intersección, y esa intersección viene siendo el rango total de la función g de x. Ya hallamos el rango de g de x 2 hasta 6 cerrado. Escribimos que f compuesta con g de x es igual a la función g de x evaluada en f de x, y el rango de g nos dio de 2 a 6 cerrado, intersectado con los reales. Y esa intersección tiene que ser distinto de vacío. Y se cumple que eso nos da distinto de vacío. Tomamos nuestros reales que va de menos infinito hasta más infinito. Y si lo intersectamos con 2,6 cerrado, aquí 2 y aquí 6 cerrado, entonces esto nos da como intersección 2,6. Y eso es un distinto de vacío. Por lo que concluimos que la composición sí se puede realizar. Y como se puede realizar, entonces vamos a proceder a hacer la composición. Ya sabemos que el rango de 3 menos x va de 2 a 6 cerrado, y el rango de 2x menos 5 va de menos infinito hasta menos 11, unido con x mayor a menos 3. Escribimos entonces que la función g de x evaluada en f de x, eso va a ser igual a una función a trozos. Vamos a saber si para esta función 3 menos x es compuesta con la parte entera de x. Sabemos que el dominio va de menos 1 cerrado hasta 3 abierto. Y para el rango tenemos que va de 2 hasta 6. Y vemos que aquí hay un distinto de vacío, por lo que 3 menos x y la parte entera se puede hacer la composición. Sería entonces parte entera de 3 menos x si menos 1 es menor o igual a x, que x es 3 menos x, menor a 3. Ahora vamos a saber si 3 menos x es compuesta con la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Graficamos el dominio de la raíz cuadrada, que va de menos infinito hasta menos 3 cerrado, unido con 3 cerrado hasta más infinito,
y graficamos el rango, que va de 2, cerrado, hasta 6. Y aquí hay un distinto de vacío, con que también se puede realizar la composición. Sería entonces la raíz de x al cuadrado, donde está x es 3 menos x, 3 menos x al cuadrado menos 9, si el valor absoluto de x, que x es 3 menos x, 3 menos x es mayor o igual a 3. Ahora vamos a ver con esta parte entera de x. El dominio para esta parte entera va de menos 3 abierto hasta menos 1 abierto. Y aquí va de 2 cerrado hasta 6 cerrado. Y vemos que aquí no hay una intersección. Esto es igual a vacío. Por lo tanto, no se puede hacer la composición con 3 menos x y esta parte entera. Ahora vamos a ver con 2 menos x para este intervalo. Tenemos que va de menos 11 abierto hasta menos infinito y de menos 3 hasta más infinito. Para la parte entera tenemos que el dominio es de menos 1 cerrado hasta 3 abierto. Si graficamos el conjunto solución, aquí hay una intersección. Esto es distinto de vacío. La composición se puede hacer. Sería parte entera de 2x menos 5 si 1 menos 1 es menor o igual. Esta x vale 2x menos 5, 2x menos 5 menor a 3. Vamos a ver si 2x menos 5 es compuesta con esta raíz cuadrada. Sabemos que va de menos infinito hasta 3 cerrado, hasta menos 3, y de aquí de 3 hasta más infinito abierto. Y aquí el rango va de menos 11 hasta menos infinito, y aquí de menos 3 hasta más infinito. Y vemos que aquí hay un distinto de vacío. La composición queda como la raíz de 2x menos 5 al cuadrado menos 9 si el valor absoluto de 2x menos 5 es mayor o igual a 3. Y nos queda esta parte entera. Vamos a borrar un poquito esto. La parte entera está definida de menos 3 a menos 1 abierto, y el rango va de menos infinito hasta menos 11, y aquí de menos 3 hasta más infinito. Y esto aquí nos da distinto de vacío. Se puede hacer la composición. Sería la parte entera de 1 menos 2x menos 5 si menos 3 es menor a 2x menos 5 menor a menos 1. Y esta sería la composición de f compuesta con g de x. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Nosotros llegamos hasta solamente sustituir la función f compuesta con g, pero esta función a trozos se puede simplificar. Si ustedes resuelven las operaciones que están en la función y también resuelven la inecuación, obtienen la función h de x simplificada. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre cómo componer funciones, no olvides suscribirte, convertirte en un Gabrielito para que aún puedas seguir aprendiendo. Y por supuesto, activar la campanita para que no te esperen ninguna de estas clases. El próximo video también hablaremos sobre las funciones compuestas, pero dado solamente una función, no a trozos. Y vamos a verificar si esa composición se puede lograr hacer. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos el día viernes en la misma hora. Hasta la próxima.